Amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga abundantemente. Te saluda el pastor Javier Asfura. Un gusto, un placer, una bendición el poder saludarte el día de hoy, martes 23 de mayo, 12:42. Y es el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de valores cristianos. ¿Cuál es la vida que quiere Dios que usted y yo vivamos? ¿Cuál es el estilo de vida? ¿Cuál es... ¿Cuál debe de ser el camino, la conducta, los principios y valores cristianos que tiene que haber en mi vida para demostrar que Dios es real? Pues hoy vamos a comenzar con este programa y quiero empezar por un texto introductorio en Proverbios capítulo 22, verso 6, un versículo bastante conocido, Proverbios capítulo 22, verso 6. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Aleluya. Y vamos a poner aquí varias versiones para poder leerlo muy bien. Y dice Reina Valera, que es el más conocido por todos nosotros. Y dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El lenguaje actual dice: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue viejo, seguirá tus enseñanzas, papá y mamá. Aleluya. Traducción viviente: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. ¡Wow! ¡Qué tremendo y poderoso mensaje! Uno de los principales problemas que estamos teniendo como sociedad, por supuesto, es que no estamos enseñando la Biblia, ni mucho menos la estamos practicando, ni mucho menos la estamos transfiriendo a nuestras generaciones. Aleluya. Mire, a nuestros hijos les enseñamos, perdón hermano, pero estos son los valores de una sociedad que ha dejado a Cristo a un lado. Les enseñamos lo que es fútbol, les enseñamos lo que es deporte, les enseñamos cómo manejar un celular, les enseñamos que el dinero es el que impresiona a todo mundo, y sin dinero no somos nada. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Todo eso se lo estamos enseñando como sociedad, como familias y como padres de familia. Sí, claro que sí. Eso es lo que está ocurriendo. Al observar la realidad de nuestra sociedad, nos damos cuenta que somos una sociedad carente muchas veces de valores morales y de valores espirituales. Pastor, ¿y qué diferencia hay entre los valores morales y valores espirituales? Valores morales: amabilidad, respeto, dedicación, disciplina. Esos son principios y valores morales. Principios espirituales: la oración, la lectura, el devocional, ayuno, intercesión, congregarme. Son valores espirituales. Son diferentes a los valores morales. Ambos carecen de nuestras sociedades. No solo eso, no solo carecen, sino que están distorsionados, que es lo peor. Una cosa es que yo no sepa algo, y otra cosa que vive en un engaño. Y lamentablemente este mundo nos está enseñando a creer más en mentiras que la verdad de Cristo Jesús. Los valores son inculcados primeramente no en la escuela, no en la colonia, no en el vecindario, y no en otro lugar. Los valores son inculcados en el seno de la familia. Es en casa donde se forma o se deforma al individuo. Es que mando a mi hijo a la escuela dominical. ¿Sabe cuánto tiempo pasa tu hijo en la escuela dominical? 1 hora, 1 hora y media. ¿Cuántas horas pasa en tu casa? No sé si son ¿cuánto? 90 y pico horas. ¿Qué hiciste para edificar a tus hijos? ¿O solo te conformas con lo que le enseñan en la escuela y lo que le enseñan en la iglesia, en la escuela dominical? Pregunto yo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del maestro, del pastor o de papá y mamá? Hago una pregunta, hello. Que se apoyen sus maestros, está bien. Que se apoyen el pastor y en el maestro de escuela de sus hijos dominicales, está bien, perfecto, es válido. Pero la enseñanza principal la da papá y mamá en el seno del hogar. Lo que usted está enseñando es lo que sus niños van a practicar el día de mañana. Por eso Proverbios 22:6, hermano, no se confunde ni se equivoca. Instruye a tu hijo desde muy pequeño, porque cuando llegue a ser grande y adulto, no abandonará el camino de Cristo Jesús. Cuando usted lo enseña. Ahora, ¿qué necesito para enseñar y para impactar el corazón de mis hijos? ¿Cómo puedo llegar a ser un buen maestro de mis hijos? El mejor maestro, y grábeselo esto por favor, que este es un principio de vida. Anótelo, subráyelo, póngalo, postee en las redes sociales. Para llegar a ser un buen maestro para mis hijos,
no solo debo de instruir, sino yo mismo ser ejemplo a imitar de ellos. ¿Sabes qué dice la psicología moderna? No es todo lo que le dices a tus hijos lo que se van a grabar en su corazón, es lo que usted hace que impacta el corazón de las personas que están a tu alrededor. ¿Qué quiero decir con eso? El 80% de lo que mi hijo recibe y percibe es por mi ejemplo. El 20% es el bla bla bla, bla bla bla, bla 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 que yo le estoy enseñando. ¿Por qué? Porque muchas veces les entra por un oído y les sale por otro. Pero cuando miran a papá poner por obra la palabra, cuando miran a papá tener misericordia por otros, cuando miran a papá alimentando a un pobre, cuando miran a papá dándole gracias al Señor antes de la comida, dicen realmente el evangelio es real porque papá lo practica. Esa es la mejor educación que le puedo dar yo a mis hijos. El buen ejemplo. Hello. Y esta es la parte más difícil. El buen ejemplo de papá y mamá. ¿Lo está escuchando? Amén. No es mejor que el pastor le enseñe a mi familia a seguir a Cristo. No, es mejor que el líder. Es mejor que la maestra de escuela dominical. Ella tiene que enseñarle lo que dice la Biblia a mis hijos. Si no, ¿para qué mando a mis hijos a la iglesia? ¡Qué prepotencia! Qué nivel de orgullo de algunas personas llegar a reclamarle a la iglesia cuando ni ellos mismos pretenden ayudar a sus casas, edificar sus casas y llevar una palabra que alimente y que restaure su hogar. Es lamentable la cantidad de antivalores que se han levantado en contra de nuestra sociedad. Por eso empecé hablando en el editorial, por decirlo, yo le llamo el editorial, ¿verdad? La nota positiva, ¿verdad? O la nota reflectiva. Podemos decirle, hermanos, ¿cuáles son los valores que estamos inculcando a nuestros hijos? ¿Significa que el carnaval ceibeño le enseñó a mis hijos que la vida es beber, bailar, disfrutar porque solo se vive una vez? ¿Eso es lo que queremos transmitirle a nuestra sociedad? ¿O queremos transmitirle que Dios es Dios todopoderoso, que amen la familia, que amen el matrimonio, que hagan cosas que sean para edificación? ¿Qué estamos enseñando a través del ejemplo? Es que mire, un discurso lo puedo decir yo muy bonito. Yo tengo cientos y cientos de prédicas, pero ninguna de ellas va a tener el impacto sobre la vida de mis hijos más que el buen ejemplo. Si yo le digo a mis hijos, no robarás, tengo, hermano, que ser el mejor ejemplo a mis hijos para no robar. Miren, me meto problemas cuando me paso un semáforo cambiando de amarillo y yo, Dios mío, y acelero. Ay, papá, me dice, te pasaste casi en rojo, me dice. Sí, hijos, perdón, es que voy tarde, no importa, tiene que esperar. Eso se llama prudencia. ¿Sabe cuánta gente se pasa los semáforos en rojo aquí en La Ceiba? Es exagerado. Yo ya me empecé a detener. Empieza a cambiar en amarillo, muchos aceleran. Empieza a ponerse amarillo, tú te tienes que detener. Puedes quitarle la vida a alguien. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos enseñando a nuestros hijos? Detallitos pequeños como esos, hermanos. No, hombre, nadie te está viendo, dale vos, no importa. ¿Sabes qué le estás diciendo a tus hijos? No respetes la ley cuando nadie te mira. Puedes hacer lo que tú quieras con tal que no haya una autoridad cerca de ti. Ese es el ejemplo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Bueno, yo me arrepiento de todos los errores que cometo delante de mis hijos, por supuesto. Y aun cuando no están mis hijos, tengo que ser el mejor ejemplo para ellos. Tengo que enseñarles cuál es el camino, por dónde tienen que caminar. ¿Por qué? Porque ellos vienen detrás de mí. Una vez un papá le dijo a su hijo, van en bicicleta, el papá en su bici grandota adelante y el niño en su bicicleta medianita atrás, y va caminando y el papá esquivando y le dice, hijo, tené cuidado con las piedras, hijo, tené cuidado con el bache, hijo, tené cuidado con esto. No, papá, usted tenga cuidado porque yo lo voy siguiendo a usted. Donde usted caiga, ahí yo voy a caer, y donde usted prospere, yo por ahí voy a prosperar. ¿Qué significa eso? El ejemplo de papá va a marcar el futuro de nuestras generaciones. Qué buenísimo está esto, hermanos. Gloria a Dios. Si este programa es de edificación a tu vida, por favor, compártelo. Copia el enlace, hermano. Si estás en Facebook, solo dale compartir. Permite que muchas personas vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Instruye a tu hijo en el camino. Enséñale, edifícale. Trata con él, ayúdale a salir adelante. Y cuando él esté grande, cuando él ya esté viejito, cuando él ya sea un adulto, no se va a olvidar de las enseñanzas que tú le enseñaste. ¿Por qué? Porque son principios de vida.
Son valores que necesitamos dentro de la familia. Son cosas que usted y yo tenemos que estarle enseñando a nuestros hijos para salir adelante y crear un futuro mejor, una sociedad mejor, mejores matrimonios y un país mejor en el nombre de Jesús. ¿Cómo va a cambiar Honduras si desde el seno del hogar, desde las familias, no estamos enseñando las cosas buenas y le estamos enseñando a los hijos antivalores, le estamos enseñando a los más pequeñitos a hacer cosas contrarias a la autoridad, a que no respeten a las autoridades terrenales, hermanos? Mire, es impresionante. Es algo que se está viviendo. Nosotros, papás, somos los responsables de lo que está ocurriendo en nuestros hogares, te guste o no te guste. Pero yo soy el responsable de cómo está mi familia en este momento. Yo, Javier Asfura, soy responsable del matrimonio que estoy viviendo con mi esposa. Yo, Javier Asfura, soy el responsable de la vida espiritual y de la vida moral de mis hijos. Si viven todavía bajo mi techo, saliendo de mi casa, señores, harina de otro costal. Son mis hijos, sí, los amo, sí, intercedo por ellos, sí, pero ya las decisiones las toman ellos. Fueron enseñados en casa, así que espero que pongan por obra todo lo que aprendieron a través del buen ejemplo, no solo a través de la enseñanza y a través de la prédica, a través del buen ejemplo. ¡Aleluya! Así que estos son temas, hermanos, de los cuales necesitamos estar hablando para crear una sociedad, hermanos, llena de la gloria de Dios. Un valor, ¿qué son los valores? Son todas aquellas actitudes que nos forman como personas, como hombres, como mujeres. Y es que es en casa, hermanos, donde se enseñan estos valores. Antes de enseñar valores a nuestra familia, es imprescindible que los practiquemos nosotros primero. No podemos exigir a nuestros hijos que hagan algo que nosotros mismos no vivimos y no queremos hacer. Hijo, sea amable. Y usted ni siquiera le dice buenos días a las personas dentro de tu casa. ¿Y cómo pretendes que tu hijo sea amable si usted es una persona, hermanos, que no es amable? Iba a utilizar otra palabra, pero estaba muy fuerte. Pretendemos que las demás personas hagan y nosotros no queremos hacer. ¿Qué está pasando, hermanos? Estoy hablando con la iglesia, no estoy hablando con el mundo. El mundo puede hacer lo que ellos quieran. No tienen a Cristo y no tienen dirección. Es más, hay muchos cristianos con principios y valores. Hay mucha gente que no es cristiana y tiene principios y valores y son familias de verdad, hermanos, con un buen testimonio. Lo único que les falta es Cristo Jesús para darles salvación y vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Así que tenemos que entender, hermanos. No puedo exigirle yo a mi familia algo que yo no practico. No puedo exigirle yo a alguien que haga algo que yo no lo he vivido y que yo no lo estoy practicando. Si estoy hablando de ser amable, tengo que ser amable yo primero. Y ese es un valor que lo tengo que enseñar en mi familia, en mi hogar y en todos los que están ahí. No permitas que la iglesia o que la escuela o el instituto esté educando a tus hijos. Educa a tus hijos, hermano. ¿Cuáles son los valores y principios que tienes que enseñar en casa, hermanos? Tú eres quien marca la brújula, el rumbo de tu casa, de tu hogar y de tu familia. Tus hijos dependen totalmente del buen ejemplo de papá y de mamá. ¿Cómo estamos marcando el corazón de nuestras futuras generaciones? Hermanos, si nosotros con dificultad vivimos la vida cristiana hoy en día, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Con la agenda LGTB, con todos los ataques que se están viviendo, hermanos. El anticristianismo hoy ha crecido aceleradamente, hermanos. ¿Cómo van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos si Cristo no viniera en este momento? Hermano, va a ser una generación totalmente tibia espiritualmente. Una generación que muchas veces no oye la palabra de Dios ni la pone por obra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser ejemplo de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Si no logramos edificar esas familias, si no logramos, hermanos, impactar el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos y todos aquellos que vienen detrás de nosotros, ¿qué herencia le vamos a dejar aquí sobre la tierra? ¿Qué sociedad van a recibir ellos, hermanos? Si hoy en día es difícil vivir como hijo de Dios, imagínense dentro de algunos años, hermanos, cuando toda esta liberalidad y la Agenda 2030 y la ONU y la OEA, hermanos, empiecen a hacer todo lo que ellos quieran, hermanos, esto va a estar súper difícil. Así que tenemos que enseñar los verdaderos valores cristianos. Instruye a tu hijo significa siéntate con él, enséñale, que repita, que aprenda y que sea usted un ejemplo en el nombre de Jesús.
¿Sabes qué me encanta? Voy a hablar de mí mismo, por supuesto. Voy con mis hijos y de pronto sucede algo y les digo, ¿vieron? ¿Saben qué dice la Biblia? Esto y esto. Relaciono lo que acaban de ver. Relaciono lo que acaban de percibir y se los traigo a la palabra de Dios, el contexto. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice que no hagas esto, que hagas esto. Por eso esta persona está equivocada, les digo yo. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Esto y aquello. ¡Wow! Estás enseñando con principios y con valores. Instruye a tus hijos ¿en qué? En la palabra de Dios. Que guarden la palabra, que la vivan, que hagan la voluntad del Señor, que la practiquen. Y cuando haya pasado eso, serás una persona sabia y llena de la gracia, el favor y la misericordia de nuestro Dios y de nuestro Rey. Valores cristianos. Hago una pregunta, ¿se están perdiendo los valores cristianos? ¿O quien se pierde es el individuo? Qué gran pregunta. ¿Se pierden los valores cristianos? ¿O es que el individuo se pierde al no adaptarlos y al no vivirlos? Hermanos, nuestro país necesita urgentemente un rescate de valores, un rescate de principios y un rescate de todo aquello que sea la columna que sostenga nuestra sociedad. Todo lo bueno lo vamos a apoyar y todo lo malo lo vamos a denunciar en el nombre de Jesucristo. Esa tiene que ser la actitud de nosotros como hijos de Dios. No tolere el pecado, papá y mamá. No toleres la mentira, la hipocresía, el robo, los adulterios, fornicaciones, los vicios. Papá y mamá, ponte en la brecha, por favor. Levántate como un verdadero educador. Levántate como un maestro. Levántate como un facilitador de la Biblia. Pero sobre todo, sé ejemplo para tu casa, para tu hogar y toda tu familia. Es lo que Dios demanda. ¿Sabes qué decía el apóstol Pablo? Y con esto cierro por el tiempo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¡Wow! ¡Qué capacidad de Pablo! Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que llegó a decir Pablo. Cuando me miran a mí, miran a Cristo, porque Él dirige mi casa, dirige mi hogar y dirige mi familia. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cuáles son esos valores? Solo a través de Cristo Jesús, solo a través de la palabra de Dios pueden volver los valores que edifican nuestros hogares, nuestras familias y nuestra sociedad en el nombre de Cristo Jesús.